Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 8 del quinto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo: tránsito entre números decimales y fraccionarios, orden y comparación de números fraccionarios y decimales, ubicación de números decimales y fraccionarios en la recta numérica. Algunos temas a recordar. Tema 1. Las fracciones. Una fracción es un número que representa una parte de un todo. Las fracciones permiten partir algo en partes iguales, constituyen una expresión que indica división. Las partes de una fracción son el numerador, que es el número superior de la fracción e indica las partes que se toman, y el denominador, que es el número debajo de la línea de fracción e indica en cuántas partes se divide la unidad. Para representar una fracción gráficamente, se divide el entero en la cantidad de partes que indica el denominador y se pinta la cantidad de partes que indica el numerador. Para representar una fracción en la recta numérica, se divide la unidad en segmentos iguales y se ubica la fracción según indica el numerador. Por ejemplo, para representar 2/5 se divide el espacio entre el 0 y el 1 en 5 partes iguales y se ubica la fracción en el segundo segmento. O para representar en la recta 5/8 se divide el espacio entre el 0 y el 1 en 8 partes iguales y se ubica la fracción en el quinto segmento. Existen 3 tipos de fracciones: las fracciones propias, que tienen el numerador menor al denominador, las fracciones impropias, que tienen el numerador mayor al denominador, y las fracciones mixtas, representadas por la cantidad de enteros seguida de la fracción. Las fracciones mixtas también se pueden expresar como fracciones impropias. Al comparar fracciones entre sí, se encuentran fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, heterogéneas con diferente denominador y equivalentes que representan a la misma cantidad, pero están representadas de manera diferente. Tema 2. Operaciones con fracciones. Ampliar una fracción significa multiplicar el numerador y denominador por el mismo número, de manera a encontrar una fracción equivalente ampliada. Por ejemplo, si amplificamos 1/3 2 veces, la fracción resultante es 2/6, y si amplificamos 1/2 3 veces, la fracción equivalente resultante es 3/6. Si ampliamos, por ejemplo, 4/5, vemos que el aumento se da tanto en el numerador como en el denominador, por lo que por 2 quedan 8 décimos, por 3 es 12/15, por 4 en 16/20 y así sucesivamente. Simplificar una fracción significa dividir el numerador y el denominador por el mismo número, encontrando una fracción equivalente más simple. Es la operación contraria a la amplificación. Por ejemplo, para simplificar 10/35, tanto 10 como 35 se pueden dividir entre 5, dando como resultado 2/7. Al simplificar 24 108, encontramos que tanto el numerador como denominador pueden dividirse entre 2, 3, 6 y 12, por lo que elegimos el número más grande que les divide, es decir, el 12, lo que nos da como resultado la fracción equivalente más simple posible, 2/9. Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo denominador, es decir, fracciones homogéneas, se suman o restan los numeradores y el denominador permanece igual. Entonces, si se suman 5/8 más 1/8, se suman los numeradores 5 más 1, siendo el resultado 6/8. 6/8 se puede expresar de una forma más simple a través de la simplificación. Una forma de sumar y restar fracciones heterogéneas es encontrar la fracción equivalente de uno de los sumandos, de manera a buscar a tener 2 fracciones homogéneas. Si se suman las fracciones 1/3 más 1/6, se puede buscar una fracción equivalente a 1/3, amplificando por 2 y se obtiene la fracción 2/6. Luego, 2/6 y 1/6 se pueden sumar como fracciones homogéneas, ya que tienen el mismo denominador, dando como resultado 3/6. Este resultado también se puede simplificar, dividiendo entre 3 quedando 1/2. Una manera de encontrar fracciones homogéneas es realizando el producto cruz. Si se suman, por ejemplo, 4/7 más 3/5 para hallar el numerador de la primera fracción homogénea, se multiplica por el denominador de la segunda fracción y el resultado es el numerador de la fracción homogénea que se está buscando, cuyo denominador será el producto de los dos denominadores. En este caso, la primera fracción homogénea es 20/35. Para encontrar la fracción homogénea del siguiente sumando, se multiplica su numerador por el denominador de la primera, lo que da 21, y el denominador será el producto de los denominadores de ambas fracciones que se están sumando.
En este caso, encontramos la fracción homogénea 21/35. Con el denominador igual, se suman ambas fracciones, quedando como resultado 41/35. Tema 3. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. El máximo común divisor, que se puede abreviar como MCD de A y B, es el mayor número que divide exactamente a dos o más números a la vez, es decir, que es el mayor de los divisores comunes de dos o más números. Los divisores comunes de 8 y 10 son el 1 y el 2. El mayor divisor común es 2. Entonces, el máximo común divisor entre 8 y 10 es 2. Como sabemos que un número es divisor de sí mismo, entonces el máximo común divisor de dos o más números podría inclusive ser uno de esos mismos números. El mínimo común múltiplo de dos o más números, también expresado de la forma MCM de A y B, es el menor número de entre los múltiplos comunes distinto de 0, aunque el 0 es múltiplo de todos los números. El mínimo común múltiplo de varios números es el primer múltiplo común mayor que 0 de tales números. Veamos el siguiente ejemplo. Los múltiplos de 2 y de 3 son múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Los múltiplos comunes entre 2 y 3 son 0, 6, 12, 18. Método abreviado para hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Para hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo por el método abreviado, se debe dividir cada número por los números primos de menor a mayor. Si uno de los números no es divisible entre el número primo elegido, se coloca una rayita debajo de ese número. Se continúa hasta descomponer todos los números. Para hallar el máximo común divisor, se multiplican solo los factores primos que dividieron a todos los números. En este ejemplo es 2, por lo que el máximo común divisor entre 4 y 6 es igual a 2. Para hallar el mínimo común múltiplo, se multiplican todos los factores primos por los cuales dividimos los números, todas las veces que aparezcan. En este ejemplo, los divisores primos son 2, 2 y 3, es decir, que el mínimo común múltiplo de 4 y de 6 es 12. Sugerencias metodológicas. En este módulo se abordará el tránsito entre la notación decimal y la fraccionaria de un mismo número. Para ello, repasaremos la lectura de los números decimales y del proceso matemático para convertir números fraccionarios y simplificarlos en caso de ser posible. Utilizaremos el nivel pictórico para consolidar el aprendizaje. Compararemos fracciones homogéneas usando los símbolos menor que, mayor que o igual que, mediante análisis y debates de situaciones problemáticas. Compararemos fracciones con igual denominador para comprender que, al ser iguales sus denominadores, solo basta comparar el numerador para saber cuál es mayor. Para comparar fracciones con distintos denominadores, recurriremos a barras de colores y mediante ejemplos pictóricos y simbólicos, recordaremos que se puede utilizar la amplificación para calcular fracciones homogéneas equivalentes. Para continuar comparando números fraccionarios con distintos denominadores, les presentaremos la estrategia de hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores para agilizar el cálculo de las fracciones equivalentes. Comenzaremos con el proceso de inducirles con preguntas para que construyan su conocimiento. Desafiaremos a los estudiantes con situaciones problemáticas divertidas, como también nos enfocaremos en quienes precisan más ayuda para procesar su aprendizaje. Para comparar números decimales, utilizaremos cuadrículas de 100 y 10 cuadritos. En ellas presentarán los números decimales en fracciones decimales. Esto le facilitará la comprensión del proceso de transformación y comparación. Les propondremos un proyecto integrador en el cual, con datos estadísticos reales de anfibios en peligro de extinción, realizarán actividades de representación gráfica y numérica de las fracciones. Mientras debaten en grupo sobre acciones que se pueden tomar para evitar la extinción de las especies. Representarán los datos en una fracción de manera pictórica. Seguidamente compararemos y ordenaremos números decimales de menor a mayor y viceversa mediante el análisis de situaciones problemáticas. Los estudiantes recordarán que la manera más fácil de ordenar los números es expresándolos en centésimos. Utilizaremos la recta numérica para facilitarles la consolidación de sus conocimientos. Compararemos números decimales con números fraccionarios y viceversa. Para ello, utilizaremos ejemplos sencillos para que recuerden que deben convertir el número fraccionario a número decimal o el número decimal a fracción.
Una vez más, utilizarán las relaciones menor que, mayor que o igual que para comparar. Utilizarán la recta numérica para ordenar números decimales y fraccionarios. Distinguirán las particiones adecuadas para ubicar los números teniendo en cuenta el grupo de números con los cuales están trabajando, propiciando así un aprendizaje significativo y la promoción del pensamiento lógico. Para generar un mayor desarrollo del pensamiento matemático, les presentaremos situaciones problemáticas con números decimales y fraccionarios, y cuya solución involucra el uso de la recta numérica. Con el objetivo de que los estudiantes disfruten aprendiendo matemáticas, les presentaremos desafíos divertidos, así como actividades de apoyo, incentivando el trabajo colaborativo para un aprendizaje significativo. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.